Evangelio de hoy, martes del tiempo de Navidad. El santísimo nombre de Jesús. Primera lectura. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 2, versículo 29. Capítulo 3, versículo 6. Queridos hijos, si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que obra la justicia ha nacido de Él. Mirad qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre, que nos llamemos hijos de Dios, y lo somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Queridísimos, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado cómo seremos al fin. Y ya sabemos que cuando Él se manifieste vamos a ser semejantes a Él, porque lo veremos tal cual es. Y todo el que tiene puesta en Él esta esperanza procura ser santo, como Jesucristo es santo. Todo el que comete pecado quebranta la ley, puesto que el pecado es quebrantamiento de la ley. Y sabéis que Él se manifestó para quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Dios no peca. Todo el que vive pecando, no. Todo el que vive pecando es como si no hubiera visto ni conocido a Dios. Salmo responsorial. Salmo 97. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Cantemos al Señor al son del arpa, suenen los instrumentos. Aclamemos al son de los clarines al Señor, nuestro Rey. Los confines de la tierra han contemplado la victoria de nuestro Dios. Versículo antes del Evangelio, Juan capítulo 1, versículo 14 y capítulo 12. Aleluya, aquel que es la palabra se hizo hombre y habitó entre nosotros. A todos los que lo recibieron le concedió poder llegar a ser hijos de Dios. Aleluya. Santo Evangelio. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos del 29 al 34. Este es el Cordero de Dios. Al día siguiente Juan ve a Jesús venir hacia él y dice: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es por quien yo dije: detrás de mí viene un hombre que se ha puesto delante de mí, porque existía antes que yo. Y yo no le conocía, pero he venido a bautizar en agua para que Él sea manifestado a Israel. Y Juan dio testimonio diciendo:
He visto al Espíritu que bajaba como una paloma del cielo y se quedaba sobre él. El Evangelio meditado del Padre Alfonso Milagro. Este es el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. El símbolo del Cordero es preferentemente joánico, aunque ya en el Antiguo Testamento se habla del Cordero expiatorio en Levítico 14 y del rito del Cordero Pascual en Éxodo 12, capítulo 12, versículo 1. Para los israelitas el Cordero Pascual era el símbolo de la liberación de Israel. El Cordero era la víctima ordinaria en los sacrificios oficiales y particulares. El Cordero Pascual era un verdadero sacrificio. Por eso Juan considera al Cordero como símbolo de redención y sacrificio por los pecados. La liturgia moderna repite las palabras del Bautista antes de dar la comunión a los fieles, y así fue, pues Jesús se ofreció por los pecados de todos. Por los tuyos también, pero el Evangelio habla del pecado en singular y de un modo generalizado, queriendo con ello dar a entender todo lo que es ofensivo a Dios. En este mundo que peca, has estado tú y has sido liberado de ese pecado y de ese mundo por el sacrificio en la cruz de este Cordero que es Jesucristo. Juan el Evangelista confirma la aserción del Bautista cuando al hablar de Jesús afirma: ustedes saben que Él se manifestó para quitar los pecados y que en Él no hay pecado. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 5. Ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Jesús bautiza al mundo en el Espíritu, comunicándole la vida, y es así la antítesis del pecado. Juan el Bautista ha conocido la divinidad de Jesús al conocer su preexistencia. No hay que olvidar que Juan era un ser predestinado ya antes de nacer. Compararlo con el resto del pueblo judío no es objetivo ni crítico. Los evangelistas nos hablan del bautismo de espíritu y de fuego, contraponiéndolo al bautismo de agua del Bautista, con lo que pretenden dar a entender que será el Espíritu de Dios quien les hará tener una vida nueva, más justa y más santa. La obra del Espíritu en los hombres es obra de purificación por un lado y de santificación por otro. La devoción al Espíritu Santo es algo que no debe descuidar en manera alguna, sabiendo que de Él viene la vida, la verdadera vida, la vida de la gracia. Vivencia. Ya sabes cómo debes rezar en adelante esa oración litúrgica preparatoria para recibir la Santa Comunión. Cordero de Dios. El Cordero, en efecto, era la víctima más común para los sacrificios del Antiguo Testamento. Jesucristo es la víctima de nuestro sacrificio.